nombre es Andrea Rodríguez. Yo soy trabajadora social y músico y mi área de especialización es la música para la construcción de paz. Bueno, el trabajo o la investigación que yo he hecho se centra en los estudios de paz. Entonces, para los estudios de paz es muy importante, pues, entender el conflicto como inherente digamos, a la vida, pero también aclarar la violencia como un elemento o un tipo de solución de ese conflicto que no es deseable. En este campo entran las artes, digamos, tanto como mediadoras de esos conflictos para mitigarlos, pero también incluso para transformarlos positivamente. Mm, Definitivamente es, digamos, un campo que se ha venido desarrollando con muchos retos porque si bien, digamos, el arte siempre está presente en nuestra cotidianidad, el ejercicio, digamos, desde la academia ha sido tratar de entender por qué el arte puede ayudarnos a construir la paz. Y ahí es donde hay pues todo un campo intermedio que se desarrolla pensando cuáles son esas cualidades del arte, ¿cierto? En términos de la expresión, ¿cierto? En la capacidad expresiva que tienen, la necesidad expresiva que tenemos, pero también el material, ¿cierto? No, digamos, no todo pasa por la palabra o no todo pasa por la racionalidad siempre. Entonces, como los materiales del arte pueden también ser adecuados para nuestra expresión, pero también para generar el vínculo con otros. A veces a través de la palabra no es fácil generar el vínculo con el otro o, digamos, los prejuicios se adelantan o se anteponen a la construcción del vínculo. Así que las artes, digamos, sus materiales, sus cualidades, esa potencia que tiene para hacernos expresar a nosotros mismos, pero también para conectarnos con los otros, pues van a ser muy, muy importantes en la construcción de paz porque abren nuevos caminos que, digamos, tal vez desde prácticas más tradicionales no aparecen, caminos que aparecen cuando el arte aparece. La música en la construcción de paz pues tiene diferentes, diría yo, como encargos. Por ejemplo, hay necesidades en la construcción de paz que tienen que ver con la justicia. Y, por ejemplo, allí la música es un canal de visibilización de estas injusticias que resulta muy rico, ¿sí? Muy potente, muy comunicativo. Pero también en términos de la violencia, digamos, que impide las relaciones sociales, la música tiene una capacidad conectiva entre las personas, especialmente cuando se crean espacios donde las personas se encuentran para hacer música. Aquí tiene un gran papel el tema de la música comunitaria, la musicoterapia comunitaria, y es donde la música se vuelve un punto de encuentro y permite que fluyan relaciones que pueden volver a generar la confianza. Hay un autor que se llama Herreros y él habla que si nosotros encontramos espacios, digamos, puntuales donde podemos volver a recuperar la confianza, eso se llama confianza particularizada, es posible que nosotros podamos volver a retomar la confianza en otros, que se llama la confianza social. Entonces la música nos ayuda allí a generar digamos, unos espacios de encuentro muy claves. Y otro elemento donde la música tiene un gran encargo
es en la violencia que se internaliza. Tanta violencia estructural, tanta violencia cultural, ¿cierto? Que se manifiesta en esta violencia como directa, se internaliza, ¿no? Y luego pues hay que canalizarla y puede canalizarse positivamente o negativamente, reproduciendo la violencia o rompiendo los ciclos de violencia. Y puede devolverse hacia sí mismo o hacia los demás. Entonces, la música ayuda a procesos de elaboración que nos interesa, digamos, que las personas puedan expresar, elaborar, resignificar y, digamos, a partir de ahí como sentir un, un empoderamiento que le permita actuar desde una perspectiva que no reproduzca la violencia. La música, digamos que tiene algunos elementos que uno podría llamar innatos, ¿cierto? Digamos como de su capacidad de transmitir o comunicar, ¿cierto? Sensaciones, pero la música también es como un material que puede ser usado en diferentes direcciones. Por ejemplo, puede eh, generar divisiones. No sé, estoy pensando en Irlanda del Norte, ¿cierto? Algún tipo de música que era muy asociada a una de las partes del conflicto y cada vez que la otra parte, digamos, de la población la escuchaba, sentía, digamos, una afrenta, ¿no? Lo sentía como una confrontación. O, digamos, si vamos, esto, digamos, es como la asociación que puede haber con una música o incluso música que se puede usar para la tortura. Eh, Esto tiene que ver, por ejemplo, con la continuidad de un tipo de música por mucho tiempo, que es, digamos, que para la psiquis puede ser, digamos, inaceptable, ¿no? Digamos, agotador y por tanto, pues eso, digamos, traspasa al lado de lo incómodo, ¿no? Y de lo violento, ¿no? E incluso la ausencia de sonido puede llegar a ser una manera de hacerlo, porque como el sonido nos muestra un referente del lugar, ¿cierto? Yo oigo los niños o las niñas, yo oigo los pájaros, sé que estoy en mi casa porque normalmente suena al lado de mi casa, no sé, una persona que toca una trompeta, ¿cierto? Entonces me sitúa, me genera pertenencia, me genera sensación de casa, por ejemplo, la voz de mis padres, la voz de mi pareja, ¿no? Entonces, el silencio también puede ser una manera de generar, pues, o se ha usado también para generar este malestar, ¿no? O este dolor, porque al no haber sonido, no hay vínculo, digamos, no hay vínculo con el entorno. Entonces, esto se hacía incluso en algunas cárceles donde se quitaban los sonidos hasta de las rueditas en las que se llevaba el alimento y esta desconexión para las personas pues era motivo digamos, de daño emocional, ¿no? Entonces sí, hay muchas maneras en que se puede usar la música y no necesariamente hacer música juntos o hacerlo en nombre de una buena causa lo produce, ¿no? Hay que cuidar muchos, muchos aspectos. Bueno, tocaste el tema de lo sonoro y de pronto ahí voy a hacer una acotación. En la tesis de doctorado hicimos una herramienta de trabajo que se llamaba las postales sonoras y es como tomar una foto de sonido de tu entorno antes de los hechos violentos y después de los hechos violentos. ¿Cuáles eran los sonidos que predominaban? Y es verdad que lo que tú dices, cómo cambia el paisaje sonoro de las personas y ahí hay varios elementos, digamos en términos de las voces, de la cantidad de sonidos de la naturaleza, de cómo aparece el transporte público y como los sonidos de la ciudad, pero lo más interesante de esa comparación en ese momento era
para ver tejido social, digamos, cómo cambia el tejido social, es que los sonidos antes de los hechos violentos estaban siempre vinculados a la persona. Era la voz del padre o de la madre, era la voz de los amigos, era la voz del río con el que yo iba a hablar cuando estaba triste, era el sonido de la leña o bueno, del fuego con el que se hacía la comida o las fiestas a las que uno asistía. Después del conflicto, los sonidos están casi desasociados de la persona, es decir, es el sonido de la música lejana, ya no es la música de una fiesta a la que yo pertenezco, sino es música, son voces también que pertenecen a personas anónimas. Entonces, lo que veíamos era que los sonidos cambian en términos no solamente de la cantidad de aparición de sonidos, sino ese sonido que tiene que ver conmigo, ¿sí? Es decir, el vínculo y la pertenencia. Porque esto en el fondo es lo que hace el tejido social, que es el vínculo, ¿sí? El vínculo y la calidad de este vínculo, lo que pasa en ese vínculo. Y ahí te respondería la segunda pregunta y es, ¿cómo pueden las organizaciones sociales potenciar el lugar de la música para la construcción de paz? Bueno, la música puede generar este sentido de pertenencia o tiene una gran potencia para generar el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad. Por tanto, digamos, abrir los espacios para hacer música colectiva o para que suene la música, pero incluso algo que está siendo muy interesante o que ha venido haciendo el Ministerio de Cultura es que las generaciones se encuentren para hacer música juntos, ¿sí? Hay una experiencia muy bonita en Buenaventura que se llama el Bullen Rap, que es bullerengue con rap. Entonces, que la música sea una posibilidad conectora, que los espacios de encuentro donde vamos a hacer música podamos hablar de cómo vivimos el arte o cómo vivimos algún elemento. Entonces, creo que simplemente con abrir los espacios, con que esos espacios estemos personas, y aquí, digamos, como la idea de Lederach, ¿no? Que venga gente que nunca habla, ¿cierto? Que son como encuentros que no se darían normalmente, una persona muy anciana, un sabedor, con un niño muy pequeño, ¿cierto? Nunca se encontrarían, pero abrimos un espacio donde vamos a hacer música juntos. Esto fortalece mucho el tejido social, fortalece mucho el sentido de pertenencia y el sentido de comunidad. Entonces, este podría ser una posibilidad, digamos, de generar cohesión y de disfrutar la música, crear música juntos, por ejemplo, o hacer la música tradicional con el aporte de todos.